Hola, hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Este es tu podcast Liderando desde el Amor con mi querida amiga y colega coach Fanny Flores y su servidora Cari Barrera. Y hoy tenemos un tema súper interesante que es importante ponerle ojo, poner nuestra atención a este tema porque de adultos, si no volteamos a ver a ese niño que fuimos, tenemos am, estas heridas sin sanar y repetimos patrones y tenemos relaciones que duelen en general, no solamente con la pareja. Entonces, el tema, ¿nos lo quieres compartir, mi querida Fanny? Adelante. Sí, hola, buenas noches, días, a la hora que nos escuchen. Hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia y es un tema súper interesante porque yo, bueno, conocí este tema gracias a mi terapia y de ahí fui escuchándolo, escuchando podcasts que hablaban de esto, leyendo acerca de esto y se me hace muy interesante porque yo creo que muchos conflictos que existen entre las personas a veces vienen desde esas heridas y no nos damos cuenta, o sea, nos relacionamos desde las heridas y es como una Exacto. invitación, yo creo, a sanarlas. Y, Ujú. y sí creo que es de importancia conocerlo y saber identificarlas en nosotros mismos, identificarlas incluso en la gente que conocemos, pero no desde el juicio, sino desde la parte de responsabilidad afectiva. Exactamente, porque es importante justo hacer esta introspección, voltear a ver a este niño, a esta niña herida y identificar valga la redundancia, heridas, ¿verdad? Identificarla, porque cuando podemos identificarla, entonces podemos verla, podemos sanarla y podemos mejorar nuestra vida. Am, Hay 5 heridas según la autora Lisa Bourbeau y estas heridas te las voy a mencionar a grandes rasgos y ahorita vamos a adentrarnos con Fanny, ¿no? En la que nosotros a lo mejor hemos identificado por qué y qué o cuáles herramientas nos han ayudado a sanar. Entonces, número 1, herida del rechazo. Escúchalas bien y si resuenan contigo, pues bueno, ahí como manténlas y yo sí te recomendaría que con tu terapeuta o busques a lo mejor en internet información, audios, podcasts, libros y puedas adentrarte e identificar tu herida para poder sanarla, ¿verdad? Entonces ahí va. Número 1, herida de rechazo. Número 2, herida de abandono. Número 3, herida de humillación. Número 4, herida de traición. Y número 5, herida de injusticia. Entonces, si tú te identificas más o menos con alguna de estas heridas, puedes ahondar en el tema que ahorita vamos a platicar un poquito más, porque de adulto te relacionas, no te decía, no solamente con tu pareja, sino en todas las relaciones que pudieras tener con estas heridas. Y a veces dices, híjole, ¿por qué Ajá, claro. vuelvo a tener esta misma relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Que es difícil, que es dolorosa, que, bueno, traumas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, muy probablemente te estás relacionando desde tu herida, ¿verdad, mi querida Fanny? Sí, es que este tema es muy interesante porque lo que percibimos como niños de parte de nuestros papás o personas con las que convivimos de niños nos detonaron heridas que hay detonantes en nuestras relaciones actuales. Y, por ejemplo, es donde identifico, a ver, ¿qué es lo que me molesta? O sea, porque luego es como algo me enoja de una situación que Ujú, estoy ujú, viviendo. Y digo, esto me está detonando mi herida de rechazo, esto me está detonando mi herida de humillación, ¿no? De cómo estoy yo ujú, percibiendo mi realidad y le estoy, pues sí, tal cual viendo el escenario como si me están tocando esa herida, o sea, y de hecho he visto en algunas pláticas, o sea, no te duele en sí lo que está pasando, sino, o sea, si yo te tocara y no tienes nada, o sea, no te duele, ¿no? Pero ujú, si yo ujú, te toco y tienes una herida tal cual, ahí es ujú. ay, me está lastimando. Entonces, lo mismo pasa con el tema de las heridas de la infancia,
que muchas veces es, o sea, yo me enojo, por ejemplo, con una persona porque me hace una broma y entonces resulta que me está detonando la herida de humillación. Entonces, estas Ujú. heridas nacen, o sea, por eso se llaman heridas de la infancia, porque vienen de experiencias de la infancia, de experiencias que tuvimos con nuestros papás y que nosotros como niños, pues desde nuestra inconsciencia, le dimos como una percepción como de mi papá me está traicionando porque me dijo que me iba a llevar a un parque de diversiones y no cumplió con su palabra. O sea, y entonces ahí es donde te genera esa herida de traición porque tu papá o alguien no cumplió con lo que te dijo que iba a hacer. Y entonces, bueno, es un Sí, ejemplo que en este caso es la traición. Pero tú, por ejemplo, a ver, si vamos desglosando cada una de las heridas desde esta conciencia de que algo nos detonó la herida y que, bueno, que algo nos generó la herida de la infancia y que la venimos también arrastrando, interpretando lo que vamos viviendo desde lo que nos duele. Entonces, o sea, bueno, vamos a desglosar empezando por el rechazo. ¿Estás de acuerdo? sí, 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 adelante. Sí. Eh, Adelante, nena. Yo quiero compartir como también un poquito mi experiencia de una de mis heridas más adelante, porque muy probablemente más personas se identifiquen con pues estas heridas Sí, claro. de la infancia y tal vez conecten con nuestra historia y digan, ah, ok, sí, puede Ujú. que sea por ahí. Entonces, Sí, vamos a empezar justamente, con la de ajá. rechazo. Sí, digo, vamos hablando de cada una de las heridas y desde nuestra Justo. experiencia y cómo se reconoce en una persona, porque también resulta que pues también hay como dos formas de comportamiento, digamos, en Ujú, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el rechazo. O sea, puede ser que tú seas como el que haga las cosas para que la gente no te rechace y provocas rechazo. Entonces, ujú, del ujú. querer la aprobación y validación de la persona, y pues no la consigues y hasta generas como que te rechacen, ¿no? Pero también Sí. muchas veces es como que no actúas así, pero actúas rechazando a la gente, ¿no? Y entonces casi casi rechazo antes de que me rechacen. Sí, y evades, o sea, ¿no? En Ujú, esta herida del rechazo evades. Y hay algo bien interesante porque las personas que sienten esta herida de rechazo también como que pierden el derecho a querer vivir, a existir. ujú, Entonces, imagínate qué fuerte es sentirte rechazado por la misma vida y evadir, como sabes, el tema de relacionarte con las personas. Te vas, huyes, sí, es la máscara es como el huidizo. ajá. Me voy porque mejor no quiero que me duela esta herida, ¿sabes? Porque se cuidan, se protegen haciendo esto. Tienden al perfeccionismo así extremo, ¿verdad? Al perfeccionismo negativo y también son personas con una autoestima muy baja. Ujú, Entonces, cuando tú tienes esta información de tu herida, si estamos hablando ahorita del rechazo, ya la tienes aquí y ya puedes verla, puedes leerla, puedes sentirla y la identificas. Entonces, cuando tú la identificas, entonces puedes ver como la parte contraria que es positiva, cómo la contrarresto, cómo empiezo a limpiarme la herida, cómo empiezo a sanarla. Obviamente hay muchas herramientas, terapia es una de ellas, donde puedes descubrirla y darte cuenta que al final del día hablábamos de que es de los padres vienen, ¿no? De los cuidadores principales cuando eres un niño este, y pues vas a ese momento a lo mejor, ¿verdad? Donde pasó la primera vez que sentiste esta herida, por ejemplo, de rechazo, y identificas y la resignificas, ¿va? Entonces la resignificas y dices, ok, no era, o tal vez papá no pudo, ¿verdad? O mamá no pudo en ese momento apoyarme, cuidarme o guiarme, y yo sentí el rechazo, pero era porque tal vez mamá tenía que cuidar a mi hermano más pequeño, ¿no? No es que me rechazara, sino es porque el otro hermanito requería más cuidado y yo estaba un poquito más grande. Entonces es como resignificar, entender un poquito, ir más allá
estas heridas para poder sanarlas y verlas desde un panorama distinto y mejor, ¿va? Sí, claro, porque a final Listo. de cuentas, no hay que entender que nuestros papás no es que tengan la intención de lastimarnos, no es que digan, ah, le voy a generar una herida de rechazo. O sea, a final de cuentas es algo que pasa, o sea, como cualquiera podemos actuar ante otras personas y no es que tengamos una intención, sino que nosotros así la interpretamos pues desde niños, ¿no? O sea, con lo que entendíamos en ese momento. Pero pues sí lo venimos cargando, seguimos interpretando muchas situaciones desde nuestras heridas y eso es lo que nos afecta en las relaciones, en cómo creemos que la gente nos hace, ¿no? Desde la parte de nuestro ego, desde la parte donde creemos que los demás actúan hacia nosotros. Y también algo que yo entendí desde la parte del rechazo, hay muchas historias bueno, que inconscientemente tomamos, que a lo mejor no es desde una experiencia, sino que también puede ser como adquirida la herida de rechazo, por ejemplo, en una situación donde el hijo no es deseado, o no, desde un inicio no fue planeado. Entonces, como que en el inconsciente, y eso no es que el niño tenga la conciencia, o sea, desde estando en el vientre, digamos, siente el rechazo y se queda, o sea, desde los primeros meses de ya nuestra Sí, existencia sí, sí. ahí, podemos ya sentir un rechazo porque a lo mejor una mamá no estaba preparada para recibirnos en ese momento, ¿no? Y Ujú. también puede quedarse en el inconsciente como una herida, en este caso, de rechazo. Exactamente, sí, justo, y se han visto muchos casos en esta herida de rechazo donde no se sienten parte de, Ujú. sienten que no encajan y es muy doloroso. Entonces es importante por eso como darle visibilidad a este tema y ubicar nuestras heridas. Si tú nos estás escuchando, te sugiero que sigas aquí con nosotros para que puedas descubrir, identificar un poco más esta herida y obviamente pues con todo, con toda esta información y más allá, ¿verdad? Obviamente con la información que te vamos a dar aquí es como el primer paso, pero puedes buscar la ayuda necesaria para sanar esta herida. Entonces, pues bueno, vamos avanzando, nena. ¿Qué herida? Bueno, pero antes de concluir con Ok. con la herida de rechazo, también es importante señalar cómo, bueno, qué hemos aprendido de cómo se sana esta herida, para que vayamos así Ujú, una por una. Y algo que yo aprendí en el tema de la herida de rechazo es que se sana con la autovaloración. O sea, cuando tú también, porque también muchas veces sirve de espejo el otro como para decir, hoy me siento rechazado por ese, pero ¿qué tanto yo me estoy aceptando? Y de ujú. repente, bueno, yo me he dado cuenta, de repente yo también me he rechazado o sea, de, ay, ¿por qué soy así, no? O sea, y entonces es como esa parte de autovalorarme o cuestionarme, yo cómo me siento con mi elección, porque me siento juzgado por el otro por cómo estoy actuando o cómo estoy o cómo soy, ¿no? Y entonces yo ahí es donde he como hecho mi autoanálisis de, a ver, yo con mi elección, ¿cómo me siento? Y digo, aunque el otro Ujú. me juzgue, pues ya es como el tema de esa persona por lo que aprendió en su vida, o sea que no tampoco es nada personal, pero yo también he aprendido a autoaceptar mis elecciones y autovalorar y sentir y decir, con lo que yo estoy eligiendo me siento bien. Entonces creo que el Claro, tema de la autoaceptación es importante para ir sanando la herida de rechazo. correcto, nena. Sí, justo. Auto, valoración, autoaceptación, Ujú. porque al final del Sí, día, em, y se va a oír fuerte, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero si tú mismo, misma, no te aceptas, no te amas, no te valoras, no te das ese valor que sí eres, pues entonces los demás, eso lo vibras. Y acuérdate sí. de que lo que vibras atraes. Y entonces los demás también como que, ¿sabes? Se van de ti. No porque quieran a lo mejor, sino porque tú mismo, tú misma estás con esa herida latente. Entonces, importante la autoaceptación y autovaloración para sanar esta herida de rechazo. Sí, correcto. Y ahora sí, la que sigue.
Preséntanos cuál Échale, es tú, la tú que nos vas sigue. guiando. Bueno, Tú yo nos vas tengo, guiando. yo la que tengo a continuación es la herida de abandono. Ok, perfecto. La herida de abandono, Eso pues es. muchas veces puede ser, o sea, un ejemplo. O sea, se va la mamá porque tiene que ir a trabajar y deja al hijo con la abuela. Y Ujú. entonces, o sea, al sentir la ausencia de la otra persona, bueno, hay varios ejemplos de cómo se puede detonar, pero por ejemplo, esta es una de ellas. Y el Sí, niño sí. siente que pues su mamá lo abandonó. Y no es que lo deje pues de que ya no vea por él, sino que nada más se fue un ratito y entonces el niño sintió que le faltó su mamá. Y obviamente, Sí. pues también, o sea, lo que decías hace rato, o que le pone más atención a otro hermanito, entonces siente como el abandono de la mamá, del papá, o sea, o cómo también has escuchado que se detona con otros Sí, de ejemplos. hecho, incluso se ha sabido de casos donde por enfermedad de la mamá o del propio bebé, pues al nacer o bebecitos o chiquitos de 1 año o 2 años, los separan. Ujú, Y eso marca súper fuerte la herida del abandono. ujú, Incluso te puedo decir que esa es mi herida. Ya durante muchos años he venido trabajando en ella, sanando, porque prácticamente desde que nací, ah, hubo esta parte del abandono de papá, porque creo que ya lo he contado en otros episodios o en otros talleres o cursos, pero si no lo han escuchado, ¿verdad? Algunos que ya me conocen ya lo saben. Cuando nací siendo niña y en esos años mi mamá nunca se hizo como el ultrasonido para saber qué era. Entonces, qué era si era niño o niña. Entonces, nazco y mi papá nazco siendo niña y nos abandona a mi mamá y a mí. Entonces, ujú. desde ahí yo ya, pues obviamente sentí ese abandono y tal vez también ese rechazo, ¿no? Pero para mí es como muy marcado el tema de la herida de abandono Sí, y ni siquiera tenía conciencia realmente, ¿no? Sabemos que de los 0 a 7 años, pues somos como todo lo que nos pongan. Estamos como en esa, como esponjitas. sí. Pero ni siquiera, o sea, ni siquiera fue como de los 7 años a más allá para que yo fuera consciente del Consciente. abandono, sino Ujú. era un bebé recién nacido y esta herida pues marcó mi vida, ¿no? Como después sucedieron más cosas, mis papás tuvieron que dejarme por un tiempo, después mi mamá también me dejó por un tiempo con los abuelos y entonces, ¿qué pasó? Que esta herida se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Y, y luego no vamos lejos. Déjame conectar esto rápido. Luego tengo pues ya una vida de pareja, de matrimonio. ¿Y qué pasa? Que esta, sí, mi esposo muere también. Y entonces se va haciendo más grande esta herida del abandono, ¿no? Y hasta entonces fue hace 10 años donde empecé este mundo del desarrollo personal, de la sanación, del coaching de vida, donde identifico esta herida y empiezo a trabajar con ella. Pero fueron años donde ah, tuve mucho miedo de volver a decir sí a una relación, por ejemplo, de pareja. ¿Y qué tenía que ver? Que era hombre el que yo tengo o tenía miedo de que me abandonara, ¿no? Entonces, pues si no la sanamos, si no vemos qué hay detrás de todos estos patrones en nuestra vida, pues entonces vamos a seguir en esa inconsciencia y vamos a seguir pues sin sanar, ¿verdad? Y eso creo que es algo que no queremos porque venimos a vivir una vida plena, una vida buena, que siempre va a haber retos, pero podemos salir avante con herramientas. Entonces, para mí, el haber conocido este tema de heridas de la infancia me salvó literalmente la vida. ¿Por qué? Porque hay una información, hay herramientas y hay sanación. Claro. Entonces, esto es lo que yo puedo compartir de esta herida de abandono a título muy, muy personal Sí. y como súper puntual, identificando todo. Así que si tú te identificas, pues por ahí va la cosa. Y sanarla es identificarla, es saber que no
eres abandonada, abandonado, que eres amado, que eres amada y que la vida es como es y no es porque te esté como dañando, lastimando, porque a veces te haces la víctima y lo digo de verdad, es como, ay, ¿por qué a mí, no? Pero como decías hace rato, los papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, y fíjate, ¿desde dónde viene esta herida? A mi papá también lo abandonaron, también tuvo esa herida. Y es Entonces, donde decía, el comportamiento a veces es como a que actúas también abandonando, o sea, eres abandonado y también actúas abandonando antes de que te abandonen, por ejemplo. exacto. ¿Por qué? Porque el miedo es terrible. Ujú. Entonces, ¿qué hizo papá? Igual se fue. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quería sentir ese dolor del abandono, a lo mejor ya de mi mamá, ¿no? De la familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esta es una manera de reconocer la herida de abandono y Ujú, y también de sanarla. cómo sanarla. También totalmente autoaceptación, saber que eres amado, amada. Yo me lo repetía constantemente, eres amada, está bien, no estás sola, no eres abandonada, eres hija. Y algo también que muy personalmente me ha ayudado mucho es mi fe en Jesús. Hoy sé que no soy huérfana ni soy abandonada. Tengo un padre que me ama y es el mejor padre que puedo tener en toda la vida. Entonces eso es algo que eh, quiero compartir porque sí, 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 muchos años de mi vida tardé con esta herida, este patrón y este patrón y este patrón, hasta que dije no más y hay que ser valientes también para voltear a ver y reconocer, a ver, sí, sí tengo esto, sí me duele, ¿cómo lo sano? Y ahí esa es la parte, o sea, que al reconocerlo nos volvemos responsables y ya no caemos en el victimismo, o sea, ya no somos víctimas de Ujú. los demás porque entendemos que tenemos una herida que nos están tocando. Exacto, así es, Justamente. nena. Y algo que he escuchado, o sea, que se me olvidó decir también en el tema de la herida del rechazo, es que también se nota en la complexión del cuerpo. O sea, algo que he Ujú, escuchado ujú. incluso en biodescodificación es que la herida del rechazo, o sea, si estás abajo de tu peso, es probable que tengas herida de rechazo. Y si estás subido de peso, de tu promedio de peso, ahí hay una herida de abandono. Y he Ujú, ujú. escuchado que hay hasta una fórmula de que tu edad con el peso que tienes y todo, que es como a la edad Ujú. en que tuviste una experiencia de abandono, una experiencia de rechazo. Entonces eso Sí, también los hasta el patrones cuerpo se lo repiten. indica. Ajá, y el cuerpo te Sí, sí, indica, sí. ¿no? Esta persona puede tener herida de rechazo y todo eso. Sí, Ajá. que la autora del libro justo de Ujú. las 5 heridas de la infancia que te impiden ser tú mismo, Sí. sí pone como la morfia, no sé Ajá. si sea la palabra correcta, de los cuerpos Exacto. que identifican a la herida, pero sí hay una cita de letras chiquitas donde dice que no siempre tiene Ajá. que ser así, Ok. pero regularmente sí es así. Ok. Ajá. Y hay problemas con, por ejemplo, en mi caso sí tuve problemas de pronto con el sobrepeso, con temas ahí fuertes Ajá, y a ti no en la te, adolescencia. ajá, sí es cierto, a ti no te identifico así, digamos, por el tema del cuerpo, así, digamos. Ujú, Ujú. ujú. Pero sí en En su algún momento, momento en sí. mi mente sí hubo como esa lucha del Ah, peso, de verme en el espejo y verme como súper pasada de peso, y era algo que no era real, ¿sabes? mm, Pero imagínate cómo impacta este tema de heridas de la infancia en tu adultez. ok. Entonces, por eso es mega importante como ponerle foco y saber, tener esta información para poder, eh, pues, Ujú. sanar y vivir una vida plena, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues sí, nena. ¿Qué más podemos hablar de esta herida? La De la vamos herida del cerrando. abandono también, o sea, también, como te dije del anterior, también puede ser un espejo de qué tanto tú te estás abandonando y entonces ahí también puede como reflejarte que tienes esta herida, o sea, si y sabes qué, desde lo que buscamos en los demás, de qué necesitamos, por ejemplo, en nuestra pareja, Mm,
Y Ujú, ujú. también ahí te puede indicar si tienes una herida de rechazo, una herida de abandono, porque en la de rechazo como que me quiero sentir validada por mi pareja, por ejemplo, porque yo Ujú. no me estoy dando como la aceptación o la validación. Y en el Sí. y en el abandono igual, o sea, como que no me dejes, ¿no? Y Ujú. hasta actúo para que no me Mucha atención. dejes y a lo mejor sofoco tanto que provoco que me estás abandonando, ¿no? Entonces, Ajá, o ajá. sea, lo que te dije el anterior, o puedes ir a un extremo o al otro, donde o yo te abandono, o entonces actúo de tal manera que no quiero que me abandones, pero lo provoco. Entonces, Sí, igual, y sí, sí, también sí. algo que se me quedó de la herida de abandono es que algo que nos dijo nuestro mentor en algún proyecto que tuvimos con él, es que él tenía esta herida y que él se decía a sí mismo para sanar. Mientras yo me tengo a mí, no me voy a sentir solo. Entonces, porque él Ujú, tenía, ujú. bueno, fue su frase como de autosanación y como Sí, aprender a estar solo, porque él me acuerdo que nos compartió en su momento que le tenía como miedo a estar solo. sí, 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 sí. De hecho, justo yo también tengo ese mantra de no soy abandonada, soy Ujú. hija de mi padre, Y me soy hija gustó de mucho Dios, ¿no? tu frase, o sea, también porque yo también he visto de que pues no me siento sola porque pues Dios está conmigo. Y entonces también es Sí, como esa parte donde incluso valoras tu soledad, pero pues desde otro punto de vista, ¿no? resignificando Ajá, justo, ¿no? Esta resignificando. herida. Y ya para Exacto. continuar, para que no se nos vaya el tiempo, porque Ya, ya se nos fue el ya no tiempo. sé, porque estas dos fueron muy interesantes, pero las desarrollamos también mucho. Pero Si no pues podemos ajá, cerrar otra y ya nos podemos continuar después, pero vamos viendo el tiempo si nos da. bueno. Y entonces la que sigue es herida de humillación. Eso también Está siento fuerte. que sí he como experimentado, bueno, desde mí misma, pero desde otras personas también como muy fijo de, ay, esta persona lo tiene. Porque pues para compartirte, en mi familia yo siento que hacemos muchas bromas. Pero de repente Ujú, también ujú. me doy cuenta, a lo mejor también por parte de como herida, desde la herida de humillación que lo hemos vivido, pero no sé si hacemos bromas y le impactamos en personas que tienen herida de humillación. Y entonces luego yo pego, bueno, desde mi forma de ser, en esta herida de humillación, y a mí me pegan desde la herida, desde mi herida de rechazo. O sea, como que siento que por eso es lo que te decía, que luego nos relacionamos desde nuestras heridas y hay conflicto porque yo con mis palabras o mis bromas puedo tocar la herida de humillación de algunas personas. Y, ajá, Sí, es fuerte. Esta herida es muy fuerte también. De hecho, todas, ¿no? De hecho, fíjate, algo interesante que nos dice la autora de este libro es que todos tenemos un poquito de todas las heridas, pero hay una que duele mucho más, de que cuando de verdad te la tocan, es como decías tú, te meten el dedo en la llaga y te ajá. hacen así y te duele y dices, Dios, o sea, hasta lloras, ¿no? De pronto, aunque seas adulto. ¿Por qué? Porque te están lastimando ese niño, esa niña que vivió en ese momento. Por eso la importancia de identificarlo y de resignificarlo hoy día que ya eres adulto. De hecho, en algún punto de mi vida, ahorita me acordé, me enfermé muy feo y no sé qué, y entonces yo decía, ay, necesito que alguien me cuide, ¿no? Y estaba con la fiebre así a tope, te estoy hablando hace como 3 años, más o menos, y estaba sola, creo, y estaba sola y ¿qué hice? Me hice bolita y me imaginé a yo enferma de niña chiquita, 3 años, no sé, y yo de adulta yéndome a ver, a ponerme esa atención que yo pues necesitaba y me dije a mí misma, no estás sola, yo estoy contigo, te voy a cuidar y te voy a proteger y me di un besito en la frente y me abracé y me fundí en un abrazo con mi niña y me dormí. Desperté feliz, feliz, como no tienes una idea, Qué dije, bonito wow, ejercicio. no necesito a nadie más porque yo me puedo cuidar solita, no soy abandonada, no, no, ¿sabes? Sí. Fue como un punto de sanación enorme, pero ¿qué me dio a hacer esto? Pues toda la información que he venido procesando, entendiendo, escuchando, siendo valiente de aceptarla, de aceptarme con todo y lo que puedo traer de dolores, ¿verdad?
Y entonces eso es muy, muy padre. Entonces seguimos con la herida de humillación y es fuerte porque de adulto de pronto a veces hasta te sientes avergonzado de, híjole, dije esto bien, no, mejor no Ajá. le hablo, Sí. mejor, ay no, eso también es cuando se siente la persona menospreciada, avergonzada por ciertas situaciones y de adulto suele ser alguien muy sumiso, alguien que antepone a todos los demás y él se queda en último lugar. Entonces esta herida, pues sí, trae temas fuertes de cuando eran niños, ¿no? Donde regularmente luego se hace este tipo de bullying en las familias. Sí, o sea, bueno, a lo mejor como que yo lo he visto como normalizado, o sea, pero yo siento que Ujú, tampoco es de que nos ofendemos, pero sí he visto como que hay personas que sí les ofende, pero ¿sabes qué me ha ujú, pasado? Que he visto que hay personas que se ofenden por las bromas, pero que los he visto actuar desde ese punto, o sea, que también hacen bromas. Es como el que se lleva pero no se aguanta, por así decir. sí, Y pero a luego, veces eso ajá, lleva, y justamente hay como lo que te decía hace rato de los extremos, porque hay quienes o actúan sumisos como tú dices, o son los que bulean a otras personas porque en su casa lo han vivido así. exacto, Entonces, o sea, también mucho es como desde dónde viene, ¿no? Desde dónde viene, a lo mejor sí es como pues normalizado para ciertas personas, pero no les afecta, o es como si se sintieron y les afecta, cuando tú se los haces, les afecta, ¿no? Pero igual, claro. de la misma forma ellos actúan molestando a otras personas, ¿sabes? Mm, Sí, sí es como ujú, cuando de víctima te conviertes en victimario. ujú, Y a veces es, o sea, realmente está inconsciente. ujú. Sí, sí, es inconsciente. Pues, de verdad, es que se estila mucho en las familias, bueno, al menos aquí en México, como este tema de apodos, cuando Ajá. eres niño, de cosas así para avergonzar, como para, no se utiliza esta palabra de humillar, pero sí, ¿no? Suele ser. De pronto, Ajá. a lo mejor te juzgaban por tu aspecto y eso pues para ti era como, ay, estoy muy bajita, ¿no? Yo tenía una amiga que se sentía humillada por ser muy chaparrita y tenía que usar siempre unos taconzotes así de Mm, grandes y era porque todos sus primos, sus hermanos se burlaban de ella porque le decían cosas feas por estar chaparrita, ujú. que pues bueno, apodos, ¿no? Entonces ahí es donde se le detonó, se abrió esta herida de humillación para ella. Ya de adulta, pues bueno, la pudimos identificar y todo, y en terapia y cosas así, pues ya ha podido ir como trabajando este tema, pero este, ¿podrías compartirnos cómo es alguna herramienta para sanar esta herida, nena? Pues sí, o sea, bueno, también de lo que vi de esta herida es que pues él se siente ridiculizado y como que busca mucho como mejorar su imagen ante las demás personas e incluso se siente no merecedor de lo que está viviendo, ¿no? Y algo que vi respecto a esta herida es que se va sanando, perdonando pues lo que vivimos, haciendo las paces, entendiendo, bueno, haciéndose responsable de sí mismo y pues sí, o sea, prácticamente sanando y entendiendo a lo mejor que no es que no sea merecedor, ¿no? O sea, yo como que tengo que autorreconocer, bueno, igual un poco, ¿no? Como el autorreconocimiento de quién soy y si alguien me hace una broma, pues entiendo que pues no soy así o sí soy así. De hecho, una herramienta que vi en el tema del bullying que a lo mejor tiene que ver con esta parte, es que tú le quitas como el poder al buleador entendiendo o reconociendo lo que sí eres, ¿no? Y decir, ah, bueno, o sea, si te dice, ah, eres muy distraído. Y decir, bueno, pues sí, a veces sí soy distraído y le quitas como el poder de que te afecta, ¿no? Porque muchos se alimentan de lo que te hacen sentir, ¿no? Si es el caso de la intención del bullying, si tienen una intención la otra persona hacia molestarte. Entonces, algo que me ha pasado y que yo siento que en el tema humillación siento que sí tengo, pero no tanto como otras heridas,
pero algo que yo aplico, o sea, me han dicho así, ay, eres bien fresa, y yo, ah, sí soy, pero así me quieres, ¿no? O sea, pero entonces como que no le doy tanto poder a eso. Y como que yo creo que al yo reconocer quién soy y al reconocer mis defectos y virtudes, ya es como de, ah, sí, a veces sí soy distraída. Y entonces como que si lo Sí, quieren usar de arma, entonces como que, ah, pues era para molestarme, pues no me afecta, ¿no? O sea, no pasa nada. Y como que hasta la otra persona como que no le ve interés ya en seguirte molestando, por ejemplo. Pero yo creo que sí, sí. esa parte ayuda mucho al tema de humillación, del cómo te sientes tú contigo. De hecho, es como la primera parte de la que estamos ahorita escudriñando de identificar tu herida. Sí, Y la siguiente parte que se viene es construir tu identidad, que es de lo que estás hablando ahorita, como, que yo sé quién soy, soy la parte contraria, ¿no? Si eres abandonado, pues no, soy hija, ¿no? Para mí ha sido ajá, como sí, tu soy hija, frase. soy amada, etcétera, ¿no? En tema de la primera herida de rechazo, ok, yo soy amada, soy aceptada, Ajá, ok, mientras yo me acepte inclusive, si yo, mientras yo me acepte, no hay por qué sentirme rechazada, ¿no? Y pues digo, o sea, exacto, y también algo que he visto, o sea, no es magia, pero es como un trabajo constante de autorreconocimiento, constante. de reconocer tus heridas, de irlas trabajando, sanando. O sea, no de la noche a la mañana no vas a sentir que te duele o que te afecta Ujú, algo, ujú. pero sí ayuda mucho el hacerte responsable de tu herida. Así es, nena. ¿Cómo ves? Vamos Hacer. cerrando esta Sí, parte uno y de hacemos parte las 2. heridas y esperen la parte 2 Que nos faltan, para que ajá, nos faltan 2 heridas más, pero las desarrollamos en la siguiente y les traemos más información también. sí, la construcción de la identidad, justo de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De cómo paso de esta herida a construir una identidad fuerte, donde yo esté sanando, donde yo me crea autosuficiente, merecedor, Ujú. aceptado, amado, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo ves, nena? Pues sí. Pues sí, me gustó mucho el tema, mucha reflexión y pues sí, a final de cuentas sí es el trabajo constante de trabajarlo contigo mismo, porque no, o sea, algo que aprendí en terapia es que no vas a cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar la forma en que reaccionas, la forma en que tú vas sanando para que pues cada vez duela menos en todo caso, ¿no? O sea, o entiendas o le des, como decías, resignificar lo que estamos viviendo y entender, o sea, que es parte de nuestro proceso, también aceptar nuestro proceso personal y no verlo como que es una debilidad el tener heridas, es parte también del ser humano el tenerlas. Claro. Pues justo vamos a cerrar con este tema. Nos quedamos en esta parte uno de las heridas de la infancia. Espera la parte número 2 y los invitamos a que nos puedan escuchar en todas las plataformas, nos regalen ahí un comentario, un like, y que si tú crees que a alguien le puede sumar esta información, le puede servir de algo, puedas compartírsela. De verdad que es poner este granito de arena para avanzar, ¿verdad? Un paso adelante en nuestra mejor versión, en nuestro desarrollo personal y en nuestra sanación. Sí. Entonces, estamos en todas las plataformas, ¿verdad, nena? ¿Dónde andamos? Sí, ya, bueno, tenemos Facebook, Instagram, ahí síganos y síganos también ya en YouTube y en Spotify y en TikTok. Súper, ya Ya andamos en todos tenemos, sí, lados. ya estamos. Ok, pues bueno, muchas gracias, mi querida Fanny, por tu tiempo, por estar siempre, por hacer buena mancuerna en este tema, en estos temas tan importantes que queremos y que tenemos el compromiso de visibilizarlos, porque lo hemos experimentado cada una, ¿verdad? En su tiempo, en su vida. Y, ¿por qué no? Compartirnos y sumar y servir con amor, porque así como se llama este podcast, ¿verdad? Liderando desde el amor, pues queremos acompañarte en tu proceso. Sí, muchas gracias también por todo tu conocimiento y por compartir tu experiencia para poder apoyar a otras personas.
Pues gracias, mi Gracias. Fanny hermosa. Gracias a todos los Descansa. que nos ven y escuchan y nos vemos en la próxima. Bye.